Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y sucedió que mientras el pueblo de Israel estaba reunido en la llanura de Moab, Moisés habló al pueblo de acuerdo con la palabra de Jehová. Les recordó las grandezas y las maravillas que había hecho en medio de ellos, y cómo, a través de la fidelidad de Dios, habían sido librados de la esclavitud en Egipto y guiados a través del desierto. Escuchad, oh Israel, proclamó Moisés con voz firme, hoy os he puesto delante la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoged, pues, la vida, para que viváis, vosotros y vuestra descendencia. Deuteronomio 30, 15-16. Las palabras de Moisés resonaban en el aire, llevando un eco de decisión y de esperanza. Pero algunos en el pueblo sentían un vacío en su corazón, titubeando entre la fe y la desesperación. Mientras tanto, en la tienda de Medad y Eldad, dos ancianos profetas, se produjo un acontecimiento inesperado. El Espíritu de Dios descendió sobre ellos, y comenzaron a profetizar en el campamento. La noticia se esparció rápidamente, y muchos fueron a ver este profundo acto del Señor. ¿Acaso han tomado el espíritu de profecía sin que estén ante Moisés? Murmuraban entre sí, llenos de confusión y asombro. Josué, hijo de Nun, quien desde su juventud había sido siervo de Moisés, no pudo soportar lo que consideró una usurpación del orden divino. Moisés, deténlos, clamó, mostrando su preocupación por la unidad y el orden del liderazgo. Pero Moisés, con una mirada llena de sabiduría, respondió, ¿tienes celo por mí? Ojalá que todo el pueblo de Jehová fuese profetas, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Números 11:29. Mientras esto ocurría, el cielo se oscureció momentáneamente, y un gran ruido como el de un viento fuerte llenó el aire, trayendo consigo la presencia palpable del Señor. Los corazones de aquellos presentes sentían un estremecimiento, pues sabían que algo muy grande estaba a punto de realizarse. La voz de Dios resonó en sus almas, llevándolos a comprender que no estaban solos en su camino hacia la tierra prometida. Las señales del cielo no se limitaban a la llanura de Moab, pues en una lejana colina, la vida de una joven llamada Safira estaba a punto de cambiar. Ambos mundos, el de los israelitas errantes y el de los profetas, iban a entrelazarse en un nuevo propósito del Señor. Había guardado un plan en secreto, un plan que revelaría su gloria de una manera que nunca hubieran imaginado. A medida que el atardecer se acercaba, el anhelo de un cambio, una renovación que alteraría el curso de la historia, llenaba el aire. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Así, en la sombra de la montaña, una figura se materializó en la neblina, un ángel de Jehová traía un mensaje divino. No temas, Safira, le habló con voz suave pero firme, porque Dios ha oído tu oración, y el tiempo de tu transformación ha llegado. La señal divino se va a manifestar, como cumplimiento de la promesa que hace siglos se dio a tu pueblo. Pero antes que pudiera entender la magnitud de lo que significaba, una luz deslumbrante iluminó el horizonte, y el eco de un antiguo juramento reverberó en el aire, llevando consigo el peso de la historia y la esperanza. Había algo que ni ella, ni el pueblo, ni Moisés conocían sobre el plan soberano de Dios que estaba a punto de ser revelado. Y sucedió que la luz resplandeciente continuaba brillando sobre la colina, resonando con la promesa de Dios. Safira, temblorosa y maravillada, sintió su alma estremecerse ante la majestad de aquel mensaje divino. ¿Qué es lo que has de revelar, oh ángel del Señor?, preguntó, su voz temblando mientras el viento suave acariciaba su rostro. El ángel miró profundamente en sus ojos, como si conociera cada rincón de su ser. He venido a traerte un mensaje de esperanza y de cambio. Tu vida está a punto de entrelazarse con el destino de tu pueblo, porque Dios ha designado un camino para Israel que cambiará la historia. Mientras el ángel hablaba, Safira se dio cuenta de que la atmósfera a su alrededor estaba cargada de una expectación palpable. Cada palabra parecía resonar con el eco de antiguas promesas. Así dice el Señor, en estos días, Él levantará una voz profética entre el pueblo,
y aquellos que se encuentren perdidos en el desierto de la duda encontrarán respuestas en medio de la opresión. No lejos de allí, en la llanura de Moab, Moisés continuaba su exhortación al pueblo de Israel. ¿No recordáis cómo el Señor partió el mar rojo y os guió en la noche con una nube y de día con fuego? Decía, su voz resonando con autoridad. Hoy, como en aquellos días, el Señor llama a su pueblo. ¿Qué respuesta daréis a su llamado? El pueblo, aún dividido entre la certeza de la promesa y los miedos de lo desconocido, permanecía en silencio. Las palabras de Moisés parecían aumentar la tensión, como un hilo delicado que se estiraba a punto de romperse. Escuchad, Él está cerca, no lo enfrentéis con corazones endurecidos, instó. Su corazón estaba lleno de fervor por ver a su pueblo verdaderamente libre. Mientras tanto, a medida que el tiempo avanzaba y la luz divina centelleaba en la colina, Zafira sintió como una nueva fuerza empezaba a despertar dentro de ella. Era como si el aliento de Dios estuviera llenando su ser, empujando su espíritu hacia adelante, hacia el destino que se había preparado para ella. ¿Qué debo hacer, Señor?, susurró, y el ángel le respondió. Debes levantarte y unirte al pueblo de Dios, pues serás un faro en medio de la oscuridad. Su testimonio será un legado, un llamado a generaciones venideras para que sigan fieles, y tu voz resonará en lo profundo de sus corazones. Con cada palabra, la revelación crecía, llenándola de propósito y del temor reverente que nace del anhelo de servir. De regreso en la llanura, Moisés concluyó sus palabras: no os olvidéis de estas cosas que hoy habéis oído. En su corazón sentía que algo inminente estaba a punto de suceder, una intervención divina. Entonces, levantando su mano hacia el cielo, clamó: «Oh Jehová, revela tu gloria entre nosotros». De repente, el cielo se iluminó, y un eco resonante como un trueno se escuchó en la llanura. «Yo estoy aquí, estoy con vosotros», resonó la voz del Señor, como si toda la creación respondiera a su llamado. Y todos, desde los más grandes hasta los más pequeños, sintieron un estremecimiento al saber que estaban al borde de lo sobrenatural. Zafira, ahora llena de valentía, tomó una decisión. Se dirigía hacia el campamento del pueblo, donde el temor comenzaba a desvanecerse ante la inminente revelación. Con el corazón palpitante, entendió que el plan de Dios era mucho más grande de lo que sus ojos podían ver. Como las raíces de un árbol se hunden en la tierra, así su vida y su fe se unirían a la historia de salvación. Todo parecía alinearse, y sin embargo, el eco del cielo dejaba claro que todavía había más por desvelar. «Pronto conoceréis el misterio que liberará a muchos», dijo el ángel antes de desaparecer en la luz. Aquello que tanto Zafira como el pueblo implicaba el cumplimiento inminente de la promesa divina. La sombra de un futuro glorioso se cernía sobre ellos, y el cumplimiento del pacto de Dios estaba a solo un paso de manifestarse. ¿Qué nuevas maravillas revelarían los planes de Dios? La expectativa se cernía en el aire, llena de poder y misterio. Mientras Zafira se acercaba al campamento, los murmullos del pueblo comenzaban a mezclarse con el aroma del incienso y las ofrendas. Sus corazones latían en un compás de ansias y esperanzas, todos testigos de la manifestación divina producida por la voz que resonaba en la llanura. Moisés, con su mirada fija en lo alto, sintió la electricidad de la promesa en el aire, como un campo listo para recibir la lluvia. «Prepárense, pueblo. El Señor está por hacer maravillas en medio de nosotros», proclamó él, su voz firme resonando entre los presentes. La fe de Moisés ardía como una antorcha en la oscuridad, brindando confianza en el Señor de los ejércitos. En su interior, Zafira sentía que cada paso la acercaba a su destino. La revelación que había recibido del ángel la envolvía como un manto, la inevitabilidad de su propósito se cernía sobre ella con un peso trascendental. ¿Puede ser que yo, una simple mujer, sea usada por Dios de tal manera? El susurro de su alma se combinaba con la voz del cielo, colmándola de asombro y responsabilidad. Al llegar al campamento, se encontró con una multitud agitada. «Escuchad.
El ángel del Señor habló conmigo, dijo, alzando su voz sobre el clamor popular. Algunos miraron con incredulidad, otros se inclinaron a su lado, embargados por la curiosidad. Moisés intervino, lo que ella dice, en voz del Todopoderoso, se compone del testimonio de nuestros ancestros. La historia habla de un Dios que nunca abandona a su pueblo. Ella es un instrumento en las manos del Señor. Mencionó a las tribus de Israel y cómo su historia se entrelazaba con el propósito del Altísimo. Así como el pan de la manna descendía por gracia, de igual manera, el Espíritu de Dios está aquí entre nosotros. No desmayéis. Zafira sintió el poder de aquellas palabras. He venido a declarar el tiempo del cumplimiento, continuó, su voz temblando con la convicción de una profeta. El Señor está levantando una voz entre nosotros. Aquellos que habéis estado en la oscuridad seréis testigos de su luz. La esperanza será restaurada, y el mensaje de redención fluirá entre nosotros como un río perenne. Mientras ella hablaba, el cielo oscuro comenzó a despejarse, regalando al pueblo un espectáculo celestial. Una luz radiante descendió, iluminando el rostro de Zafira, y muchos cayeron de rodillas, sintiendo la presencia de Dios envolviéndolos. Aquellos que habían estado atrapados en la desesperanza comenzaron a exclamar, salvación. Restauración. El eco de la súplica se elevó hasta el trono de Dios, reforzando el comando divino, yo estoy haciendo algo nuevo. Mientras los corazones se sostenían con fervor, una sombra oscura comenzó a disiparse a lo lejos. ¿Quién es este que se aproxima?, murmuraron algunos en voz baja, la inquietud acechando como un lobo al acecho. A medida que la figura avanzaba, la multitud se separó, dejando ver al enemigo que había acechado a Israel desde sus días en Egipto. Moisés, levantando su báculo, sintió el peso de la confrontación, y un nuevo propósito surgió en su corazón. El tiempo de liberación está cerca, afirmó con firmeza. El Señor no nos ha traído aquí solo para ver nuestra caída. Él nos ha señalado un camino, y en este momento, la batalla tiene lugar. Zafira, temblando de emoción y temor, recordó las palabras del ángel, pronto conoceréis el misterio que liberará a muchos. ¿Era este enemigo el camino que debía enfrentar el pueblo para alcanzar la plena restauración de la promesa divina? La atmósfera se tornó densa, y la victoria parecía depender de su respuesta. ¿Aceptarían ellos el desafío de la fe y enfrentarían la oscuridad con la luz que se les había otorgado? El horizonte prometía una guerra, pero también hablaba de una victoria que resonaría a través de las edades. Observad las maravillas del Señor. Él peleará por nosotros, clamó Zafira, sintiendo que sus palabras tenían el poder de abrir puertas hacia el destino por el que habían sido creados. La batalla se acercaba, y con ella, una revelación aún mayor del plan soberano de Dios. ¿Pero sería el pueblo capaz de permanecer firme ante lo que estaba por venir? La expectativa mortal llenaba el aire, a medida que la promesa de Dios se cernía en la luz y en la sombra. El aire estaba tenso en el campamento de Israel, mientras la figura amenazante se acercaba con paso firme, envuelta en sombras. Todos contuvieron la respiración, y un manto de temor se cernió sobre la multitud, como una tormenta que se avecinaba. Aquel enemigo que tanto había atormentado a Israel a lo largo de los años parecía estar decidido a deshacer todas las esperanzas que Zafira había proclamado. Moisés dirigió su mirada hacia el cielo con una fe inquebrantable. No podía permitir que el miedo anidara en el corazón de su pueblo. Confiad en el Señor. Mirad. Él ha prometido estar con nosotros en cada circunstancia, en cada batalla. Su voz resonó como un trueno sobre el murmullo que comenzaba a crecer. Mientras él hablaba, los pensamientos de Zafira se aceleraban, la figura del enemigo finalmente se tornó visible. Era un hombre de aspecto feroz, como un guerrero endurecido por muchas contiendas, y su presencia emanaba un aire de desdén. ¿Qué es este espectáculo ante mí? Un Dios que se atreve a manifestarse en medio de este pueblo perdido,
burló con una risa llena de desprecio, desafiando la promesa del Dios de Israel. El pueblo, angustiado por sus palabras, comenzó a murmurar dudas. ¿Quiénes somos nosotros ante tal fuerza, y acaso habremos de caer como lo hicimos en el pasado? Resonaban en sus corazones. Safira, sintiendo el remanente de valentía en su interior, tomó una decisión. Se adelantó entre las filas de Israel, desafiando el terror que intentaba envolverlos. «Silencio», gritó, su voz firme y resonante. «¿Acaso olvidáis las maravillas que el Señor ha hecho? ¿Por qué permitís que el temor ahogue la fe? Él nos ha liberado de la esclavitud y prometió llevarnos a una tierra de flujo de leche y miel. No hemos sido traídos aquí para perecer, sino para conocer la gloria de su poder». Las palabras de Safira comenzaron a calar profundo en las almas de los presentes. La luz que antes los había abrumado resplandeció nuevamente en sus corazones, mientras el eco de la verdad sagrada empezaba a despegarse en sus vidas. Moisés, cada vez más empoderado por la valentía de la mujer, levantó su báculo hacia el cielo. «Señor Dios, responde a la fe de tu pueblo. Demuestra tu poder en esta hora y muestra al enemigo que eres más grande que cualquier adversidad». De repente, el cielo se oscureció nuevamente, pero esta vez no por temor, sino por la presencia del Altísimo. Un trueno retumbó desde lo alto y, como respuesta a la súplica ferviente, comenzó a descender fuego, iluminando al guerrero enemigo. Los corazones de los israelitas palpitaban mientras una corriente eléctrica de esperanza recorría sus cuerpos. Aquella luz era la señal divina. El guerrero, ahora tomado por desconcierto y temor, retrocedió ante la manifestación del poder divino. De repente, la arrogancia en su rostro se desvaneció, y una sombra de duda cruzó su mirada. «No puede ser. ¿Quién es este Dios que se levanta contra mí?». Fue todo lo que logró articular antes de caer de rodillas, incapaz de soportar la gloria que desbordaba del campamento elegido de Dios. La multitud observó en asombro. Moisés tomó ese momento sagrado y pronunció con autoridad: «Hoy el Señor ha confirmado su pacto con nosotros. Esta es la señal de su favor. Él no solo nos liberará de la opresión, sino que también revelará que nuestras luchas no son en vano. No olvidéis que el triunfo es de nuestro Dios». Mientras la luz cegadora se extendía, Safira comprendió profundamente la revelación del ángel. Había una transformación a la vista, una liberación no solo de las ataduras físicas, sino también de las espirituales. La promesa del Señor iba más allá de lo visible, abriendo caminos de esperanza que incluso sus ojos temporales no podían ver. Justo entonces, mientras la multitud se unía en alabanzas, un susurro del cielo resonó en el corazón de Safira: «Pronto conoceréis el misterio que liberará a muchos. Mi plan no terminará aquí». Los cielos se abrieron, dejando entrever que lo que estaba por venir sobrepasaría toda comprensión humana. La expectativa llenó el aire una vez más, y la multitud, ahora unida en el espíritu, esperó con ansias la revelación que el Maestro aún tenía preparada para ellos. ¿Qué otros secretos de poder y gloria aguardaban a aquellos que se mantenían firmes y creían en su promesa? La respuesta, como un manto de misterio, abría el siguiente capítulo en la historia de la redención, donde la soberanía de Dios generaría ecos de transformación aún más profundos. La atmósfera en el campamento de Israel era eléctrica, como si el mismo aire vibrara con la promesa de lo que estaba por suceder. Las alabanzas del pueblo resonaban, un eco de esperanza que se elevaba hacia el cielo. Mientras el fuego del Altísimo danzaba ante ellos, la figura del guerrero caído se mantenía de rodillas, y sus ojos parecían buscar respuestas en el fulgor divino. Safira, sintiendo el fervor de la fe recorrer su ser, se acercó al lugar donde Moisés se encontraba, su corazón lleno de expectación. «¿Qué es lo que Dios nos mostrará, Moisés?», preguntó, su voz entrecortada por la emoción. Moisés, con su mirada fija en el fuego sagrado, respondió: «El plan del Señor se revela en tiempos de incertidumbre, Safira. Él desatará un capítulo que cambiará nuestras vidas y fortalecerá nuestra comunidad. Permanezcamos alerta».
La multitud permanecía en un asombro reverente, y una calma comenzó a descender sobre ellos. Entonces, alzando su báculo una vez más, Moisés proclamó: «Escucha, oh Israel. El Señor ha dicho: no temáis, porque yo estoy con vosotros, no desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Os fortalezco y os ayudo, os sustento con la diestra de mi justicia». Punto. Estas palabras, tomadas de Isaías, resonaron en el corazón de cada israelita como un mantra divino. Los ojos de la multitud, ahora llenos de fe renovada, se fijaron en el cielo, esperando ansiosos la revelación. De pronto, una nube dorada comenzó a descender entre ellos, envolviendo el campamento en un susurro celestial. «¿Qué es esto?», murmuró una anciana entre la multitud, asombrada mientras su cuerpo vibraba con la presencia del Altísimo. «Es la presencia del Señor», respondió Safira, su voz firme. «Él viene a revelar su propósito, y nosotros hemos sido elegidos para ser parte de su obra». La nube se detuvo en el centro del campamento, y del interior surgió un resplandor radiante. Un ángel, cuya figura reflejaba la gloria de Dios, se manifestaba ante la multitud. «Gente de Israel», habló el ángel con una voz que resonaba como un eco eterno. «El Señor, Dios de vuestros padres, ha escuchado vuestras súplicas y el clamor de vuestros corazones. Él ha traído liberación, y su obra se manifestará a través de uno en este campamento». La multitud, paralizada por la majestad del Ser Celestial, miró a su alrededor, buscando entender quién podría ser el elegido para recibir tal honor. Moisés, percibiendo la inquietud, se adelantó. «¿Quién es el escogido, oh guardián del cielo?». El ángel, con una mirada penetrante y compasiva, respondió: «El que ha hablado firme en medio de su pueblo, quien se ha levantado con fe. Safira, el plan divino de redención se manifestará a través de ti». El corazón de Safira latía con fuerza, y un río de temor y afirmación se turbinaba en su interior. «¿Yo? ¿Por qué a mí?», preguntó con una mezcla de asombro y humildad, mientras la multitud la miraba con expectación. «Porque has sido objeto de la gracia divina. Tu voz ha resonado en la tierra, y tu valentía ha inspirado al pueblo. Ahora te asigno la tarea de llevar un mensaje de esperanza a aquellos que todavía están atados por la desesperanza», declaró el ángel. «Ellos conocerán la obra del Señor a través de ti, y muchos serán convertidos». Mientras el ángel hablaba, una luz gloriosa envolvió a Safira, llenando su ser con una sabiduría y poder que jamás había conocido. Sentía que el fuego divino consumía sus dudas, y en su lugar surgían coraje y determinación. «Estoy lista», proclamó, su voz firme como el trueno. «Enviaré el mensaje del Señor». Con este anuncio, la multitud estalló en vítores y alabanzas, sabiendo que algo monumental estaba por desatarse. Los ecos de su fe resonaron en el cielo, un testimonio del poder de Dios entre ellos. Mientras este nuevo capítulo se abría para Israel, una última revelación fulgurante iluminó los corazones presentes. Pronto llegarán días en que este mensaje no solo será para vosotros, sino para todas las naciones. La redención de mi pueblo será un testimonio a las generaciones venideras, concluyó el ángel. Con cada palabra del ángel, la promesa divina se tejía en el destino de Israel, y el misterio de la soberanía de Dios se desplegaba como un manto de luz. La expectativa palpitaría en el aire, mientras la historia de redención se desarrollaba. ¿Qué otros secretos y milagros aguardaban a aquellos que completamente se entregaban al servicio del Altísimo? La multitud se dispersó, llevándose consigo la gloria de aquel encuentro, pero el corazón de Safira seguía palpitando en un compás acelerado. Sentía el peso de la comisión divina en sus manos, como si el mismo cielo la hubiera elegido para una tarea monumental. Mientras caminaba entre su pueblo, su mente corría con preguntas y visiones del futuro que se desplegaba ante sus ojos. Con ferviente oración, se adentró en su tienda, buscando el silencio que le permitiría alinear su espíritu con el propósito de Dios. «Tú eres mi guía, oh Señor», susurró, mientras las lágrimas le brotaban de los ojos.
Dame la sabiduría para llevar adelante tu mensaje. En ese instante, la nube dorada que había descendido sobre el campamento pareció cruzar su mente, recordándole que la presencia de Dios estaba con ella en cada paso. Las horas siguientes transcurrieron en un torbellino de recogimiento y expectativa. Ellos, el pueblo elegido, habían estado esperando un mensaje de liberación, un destello de esperanza en medio de las pruebas y tribulaciones. Entonces, levantando su rostro al cielo, Safira sintió la presión de los cielos, como si la misma gloria de Dios estuviera esperando su acción. Al amanecer, se dirigió al centro del campamento, donde la multitud comenzaba a reunirse nuevamente. Su corazón latía con fuerza al ver a su gente tan expectante. «Oh Israel», empezó a gritar, su voz resonando con una autoridad recién descubierta. «El ángel del Señor me ha hablado. Un mensaje de esperanza y redención ha sido enviado a nosotros. Es tiempo de levantarnos y ser fuertes porque el Señor está con nosotros». Las palabras estallaron como un trueno sobre el pueblo, quienes respondieron con un clamor enérgico. Ellos sentían la energía del Espíritu en el aire, burbujeando en sus corazones y llenando de luz cada rincón oscurecido por el miedo y la desesperanza. Safira continuó hablando, alentando a los hombres y mujeres a unirse en fe, recordándoles las promesas de Dios. Sin embargo, mientras proclamaba el mensaje de esperanza, una sombra de duda se deslizó sobre su mente. «¿Seré capaz?», se preguntó. En un susurro, la voz divina resonó en su interior, estableciéndola firmemente en su propósito. «Confía, mi hija, yo he depositado mi palabra en ti». Los días se convirtieron en semanas mientras las noticias se esparcían de alarde en alarde, pero con cada paso, el pueblo también enfrentaba viejas heridas y divisiones. Los desiertos de sus corazones eran más difíciles de atravesar que las tierras que debían cruzar. Cuando la ansiedad y el resentimiento comenzaron a surgir, Safira se encontró ante su mayor desafío. En sus sueños, el ángel aparecía, instándola a llevar un mensaje de perdón y unidad que haría tambalear las bases del conflicto en su gente. Un día se levantó de madrugada, dispuesta a enfrentar a quienes se habían distanciado. «Escuchadme, oh Israel», firmó, su voz resonando con un nuevo fervor. «El Señor ha ordenado que nos perdonemos los unos a los otros, tal como Él nos ha perdonado. En nuestra unidad está el poder de la redención». A medida que la comunidad comenzaba a recordar y liberar las viejas heridas, un manto de reconciliación descendió como lluvia suave, el pueblo comenzó a unirse en oración, y cada uno buscó en su corazón, encontrándose uno al otro y buscando la paz que solo Dios podía proporcionar. Pero el camino no fue fácil, muchas fueron las murmuraciones y el escepticismo surgía entre los más incrédulos. ¿Cómo puede una mujer débil inspirar a hombres de guerra?, se preguntaban. Sin embargo, mientras Safira continuaba obrando, la luz de Dios guiaba sus pasos y sus palabras producían frutos. Con ello, la sombra del temor comenzaba a disiparse, y las promesas de unidad se cumplían frente a sus ojos. Antes de que cada uno de ellos se diera cuenta, el campamento de Israel había comenzado a transformarse en un lugar de sanidad y esperanza. Pero aún en medio de este avance, un eco turbulento resonaba desde lejos, enemigos se acercaban, listas con sus armas y planes. En la oscuridad, todo lo logrado podría estar en peligro. Con el rugido de la batalla al horizonte, la voz del ángel regresó a la mente de Safira, recordándole que el verdadero desafío apenas comenzaba. «Este es tu llamado, guarda la fe, mi hija. En la adversidad, es donde mi gloria se manifiesta», le recordaba. Mientras la nube dorada giraba sobre el campamento, Safira miró a su alrededor, sabiendo que debía enfrentar no solo las fuerzas externas, sino también las dudas y temores que asediaban a su gente. El destino de ellos estaba entrelazado no solo en su historia, sino en la historia de toda la humanidad, y así, mientras la batalla se acercaba, un nuevo misterio se manifestaba en el corazón de Safira. «Todo esto es parte del plan», reflexionó. «Pronto conoceremos el propósito de Dios, que trasciende nuestra comprensión».
El sol se alzaba sobre el campamento, sus rayos dorados atravesaban la niebla matutina, como una promesa de nuevo día. Safira, con el corazón henchido de fe, reunía a su gente una vez más. Esta vez, la urgencia en su voz se hacía eco de la ansiedad que sentían en sus corazones. Oh Israel. Un desafío se aproxima. Los enemigos de nuestra fe se han levantado contra nosotros. Pero no temáis, pues el Señor luchará por nosotros. Él es nuestra fortaleza y nuestro escudo. Las miradas de los hombres se tornaron serias, y las mujeres apretaron los brazos de sus hijos, los rostros reflejaban tanto la preocupación como la determinación. La tensión en el aire era palpable, y el murmullo se intensificaba a medida que la noticia de un ataque inminente se propagaba. Safira sintió el peso de su responsabilidad, su espíritu claudicaba entre el anhelo de ser valiente y el miedo de fallar. De repente, una voz en la multitud interrumpió los ecos de su discurso. ¿Qué es lo que sabe una mujer de combate?, preguntó un guerrero de rostro endurecido. ¿Qué consejo puede darnos? El silencio se extendió por un momento, como si la atmósfera misma contuviera la respiración. Safira sintió la mirada de cada persona, algunos anhelantes, otros escépticos. En su interior, recordó las palabras del ángel que la había guiado hasta este momento, y comenzó a elevar su voz con fervor renovado. No se trata de mí, sino de la obediencia a Jehová, el Dios de nuestros padres. Él ha prometido estar con nosotros, si nosotros estamos dispuestos a unirnos en oración y acción. Sus palabras comenzaron a resonar en los corazones de algunos, reviviendo la esperanza. Cuando la multitud se calló, ella continuó diciendo, la victoria no se gana con espada, sino con la fe que tenemos en nuestro Señor. Recuerden lo que el Señor ha hecho por nosotros, cómo nos ha guiado a través del desierto, cómo nos ha brindado maná y agua en nuestras tribulaciones. Él ha escuchado nuestros lamentos y ahora, en este momento, necesitamos unir nuestras voces en súplica. Poco a poco, los murmullos de incertidumbre comenzaron a transformarse en un cántico de unidad. La comunidad se unió en un círculo, levantando sus manos al cielo, clamando por gracia, fuerza y dirección. Safira oraba fervorosamente en medio de ellos, y a cada súplica, sentía la presencia del Señor saturando el ambiente. Mientras se elevaban las oraciones, una incursión de nubes oscuras oscureció el cielo. Los guerreros enemigos se acercaban con determinación, armados hasta los dientes, pero fue entonces que un viento fuerte sopló a través del campamento. La nube dorada que había visto antes se movía sobre ellos, como un manto protector. Él viene, exclamó una anciana, el poder del Altísimo entre nosotros. En el clamor, el pueblo sintió una presencia que sobrepasaba su simple humanidad, y aun ante la desolación, sus corazones se llenaron de un fuego nuevo. Al instante, Safira recordó la palabra de Dios dada a Moisés en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, la voz del ángel reemergió en su mente, recordándole que era un tiempo de revelación y transformación. Este es el plan que no comprendes, Safira. A través de este desafío, el Señor revelará su gloria y un nuevo pacto se establecerá con su pueblo. La batalla, que había sido un eco lejano, comenzó a cobrar vida. Safira miró a su alrededor, y vio que cada uno de los presentes se levantaba en oración, no solo por sí mismos, sino por sus enemigos. Es en esta lucha que conoceremos la grandeza del amor y la gracia de nuestro Dios, dijo, su voz resonando como un eco celestial. La multitud se unió a su clamor y, mientras lo hacían, el cielo profundo comenzó a resplandecer. La luz de la gloria divina iluminó sus corazones, y la amenaza que se acercaba se convirtió en la oportunidad para demostrar la fe que llevaban en sus almas. Así, el plan de Dios estaba a punto de revelarse de formas que nunca habían imaginado, un camino hacia la esperanza que solo podía surgir del fuego de la adversidad. Prepárense, oh Israel,
porque en el amanecer de esta batalla, la luz del Altísimo brillará, finalizó Safira, mientras la intensificación de la batalla se acercaba, presagiando un giro que cambiaría para siempre la historia de su pueblo. Este momento, lleno de promesas y poder, era solo el comienzo de la manifestación del plan soberano y perfecto de Dios. El rugir de los enemigos se hacía cada vez más fuerte, como un estruendo de truenos en la tormenta. Safira, mirando hacia el horizonte donde las sombras de los guerreros se delineaban en la distancia, sintió que su corazón latía al unísono con la voz de su pueblo. Juntos, clamaban a Dios, y aunque los enemigos se acercaban, la frágil luz del amanecer comenzó a dibujar en el cielo el significado oculto de la esperanza. Jehová, escúchanos, gritó alguien desde la multitud. En tus manos, confiamos nuestra vida. A medida que la oración colectiva se elevaba, las nubes oscuras comenzaron a disiparse. En su lugar, un brillo resplandeciente surgió, como el oro puro fundido por el fuego. La gloria del Señor, manifestándose en medio de ellos, trajo consigo un aliento fresco, revitalizando las almas que estaban a punto de desfallecer. Safira tomó un momento para contemplar este milagro, y supo que algo inmenso se avecinaba. Un súbito silencio envolvió el escenario, y los guerreros enemigos se detuvieron, perturbados por la escena divina que se desplegaba ante sus ojos. Las espadas y los escudos, que antes parecían armas de amenaza, comenzaron a parecer ahora insignificantes ante la majestad del Altísimo. La tierra tembló sutilmente, como si toda la creación misma respondiera al llamado de su Creador. De repente, la voz del ángel resonó nuevamente en el corazón de Safira. Ahora es el momento, Safira. Por el poder del Espíritu, muestra a tu pueblo el camino a seguir. Ellos deben creer no solo en la victoria, sino en el amor que traza el camino aún entre los turbulentos tiempos. Siguiendo la dirección del ángel, Safira se volvió hacia la multitud, su voz ahora empoderada. Israel. No debemos mirar solo el desafío que enfrentamos, sino también la misericordia de Dios que nos sostiene. En cada paso, en cada batalla, el amor del Señor nos guía. Confíen en Él. Él no solo quiere liberarnos, quiere revelarse a aquellos que están perdidos, incluso a los que ahora nos desatan su furia. La multitud quedó en un profundo silencio, sus corazones resonando con una nueva perspectiva. Era un momento de revelación, un despertar espiritual que los unía en un mismo propósito. La fe renacía, y así entendieron que no solo se trataba de su propia salvación, sino también de la transformación de los corazones de sus opresores. De pronto, como si el cielo respondiera a su clamor, una trompeta resonó en la distancia. Era la señal del Señor. En marcha, exclamó Safira. Vayamos a los brazos del amor, a la senda de la reconciliación. No venceremos con odio, sino al ofrecer el perdón, porque sólo así reflejaremos la naturaleza del que nos ha creado. Mientras el ejército de Israel avanzaba, las nubes comenzaron a disiparse por completo, dejando que el sol brillara intensamente. Un nuevo amanecer se levantaba sobre ellos, y los guerreros enemigos, atónitos, comenzaron a retroceder, incapaces de sostener sus armas ante la poderosa manifestación de la fe y el perdón. Este es el tiempo de restauración, proclamó Safira, su voz resonando como un eco divino. Prepárense, porque el Señor está haciendo algo nuevo. Él no solo nos concede la victoria, sino que llama a aquellos que están fuera de su pacto a regresar a Él. Los rostros de su pueblo iluminados por esa luz reveladora, llenos de esperanza y compasión, comprendieron que tenían un propósito mayor. Ellos eran elegidos, portadores de luz que cambiarían la historia no solo a través de la batalla física, sino a través de la batalla del alma. Mientras se preparaban para dar ese paso monumental, Safira sintió que una nueva revelación se aferraba a su corazón. Más allá de la victoria esperada, había un misterio que estaba por desvelarse, un plan soberano de Dios que abarcaba más que su propia generación. ¿Cuál es el futuro que el Señor tiene para nosotros y nuestros enemigos? Está escrito que el verdadero camino es el de la reconciliación, porque el amor siempre triunfa. Así,
mientras se acercaban al campo de batalla, el verdadero desafío se convertiría en el real sentido de su misión, y la historia de redención estaba a punto de ser revelada a través de la luz del Altísimo, iluminando cada rincón de su ser y del mundo que los rodeaba. La batalla era solo el comienzo. ¿Qué más tenía el Señor preparado para ellos en su soberano plan? A medida que el día avanzaba, una nueva luz se manifestaba sobre el campamento de Israel. El pueblo reunido, con corazones ansiosos, sintió que la presencia de Dios estaba más cerca que nunca. La voz de Safira, resonando con autoridad y compasión, había sembrado semillas de esperanza y unidad entre ellos. Ante el inminente desafío, no podían permitirse el desánimo. «Avancemos en fe», exclamó, con fervor en sus ojos. Dios ha prometido la victoria, no para nosotros solos, sino también para aquellos que aún están perdidos en la oscuridad. El aire estaba cargado de energía y determinación. Con cada uno de sus pasos, Safira sentía que el propósito de Dios vibraba a través de ella y de su pueblo. La sombra de enemigo que se acercaba ya no era solo un motivo de temor, ahora era una oportunidad para mostrar la gloria del Señor. Este es el momento de demostrar que el amor de Dios tiene el poder de cambiar corazones, pensó, mientras el grupo se preparaba para la confrontación. Frente a ellos, el ejército enemigo continuaba su avance. «¿Quiénes son estos que se atreven a desafiarme?», rugió el líder de los invasores, ataviado con armaduras resplandecientes, pero la arrogancia no podía ocultar el temor que empezaba a asomarse en su mirada. A medida que la multitud israelita se acercaba, cada hombre y mujer sintió un renovado sentido de propósito. Eran más que guerreros, eran heraldos de un mensaje de redención. Moisés, como líder, tomó su lugar en la vanguardia. «Escuchad», su voz resonó como un trueno, «Dios está con nosotros. Hoy, en este lugar, será revelada su gloria». A su lado, Safira se erguía con valentía, entendiendo que su papel era ser el puente de reconciliación entre Israel y sus enemigos. «El amor del Señor nos ha sostenido hasta aquí, y hoy lo veremos en acción. No peleamos para destruir, sino para restaurar». Aquel grito de fe resonó en los corazones de los israelitas, y en la mente del líder enemigo comenzó a surgir la duda. Los guerreros enemigos se detuvieron, sus rostros reflejando confusión ante la extraordinaria confianza de sus oponentes. El rostro de Safira brillaba con la luz del Altísimo, y sus palabras fueron como un poderoso eco que llegó a las almas de aquellos que estaban listos para escuchar. Esta no es solo una batalla por la tierra. Es una batalla por el corazón. Dios está extendiendo su mano no solo hacia nosotros, sino también hacia vosotros. El guerrero enemigo, sorprendido, alzó su espada, pero su valor se tambaleó. ¿Cómo puede esta mujer hablar así? ¿Por qué debería escuchar las palabras de una simple mortal? Sin embargo, la multitud israelita no se movió. En cambio, el silencio se hizo presente, creado por la convicción de los presentes. Safira sintió que el momento de transformación se acercaba. Porque en esta hora, el amor tiene más poder que la espada. Confiemos en el Dios que nos ha salvado. Y así, como si movido por una fuerza invisible, el viento sopló con fuerza, trayendo consigo un profundo susurro que resonó en la mente de todos. Aquellos que estaban listos para escuchar comenzaron a mirar a su líder con ojos nuevos. Él nos ha traído aquí para que escuchemos su voz, no solo para pelear, sino para sanar nuestras heridas, declaró un antiguo guerrero de Israel. Aquella declaración trajo luz a muchos, rompiendo las cadenas de la enemistad que había durado por generaciones. El líder enemigo, sintiendo que su fortaleza se desmoronaba, retrocedió. ¿Qué es esto que veo? Hoy no enfrentamos solo a un pueblo, sino a un Dios que pelea por ellos, admitió, su voz resonando con un tono que comenzaba a entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Una paz extraordinaria se hizo presente en el campo, atrayendo a soldados de ambos lados hacia una mirada compartida. Safira, reconociendo la transformación que estaba ocurriendo, levantó su mano.
Hoy nos encontramos en una encrucijada. Si hay algo que hemos aprendido es que la violencia solo engendra más violencia. El perdón y la reconciliación son caminos de vida. Miradas incrédulas se cruzaron, pero en esos ojos había un brillo que empezaba a recordar las promesas de unidad. No seremos enemigos más. Unámonos, no en guerra, sino en la búsqueda de un futuro mejor. La voz de Safira temblaba, plena de pasión y sinceridad. Cuando el líder enemigo dio un paso al frente, el pueblo de Israel contenía la respiración. Estoy dispuesto a escuchar a esta mujer y su Dios, dijo, su arrogancia reemplazada por humildad. El clima de rencor y animosidad comenzó a desvanecerse, mientras ambos grupos, uno frente al otro, comenzaron a entender que el Dios de Israel era un Dios del perdón, de la compasión y de la vida abundante. Si podemos reconciliarnos, entonces hemos ganado más que cualquier batalla. La victoria más grande es la que se da en los corazones, proclamó Safira. A medida que el sol comenzaba a caer en el horizonte, una luz áurea bañó el campo. Y así, sin más violencia ni conflicto, el pueblo de Israel y sus enemigos se unieron en un solemne pacto de paz, su enemistad transformándose en un camino hacia una nueva relación. ¿Acaso no es este el propósito del Señor?, exclamó Safira, mientras el eco de sus palabras resonaba en cada corazón presente. Que podamos ver la gloria de Dios en cada uno, que podamos ser testimonios de su amor. La multitud comenzó a aclamar, su fe en el Señor restaurada. Oh Jehová, hemos visto tu gloria. Tú eres nuestro Dios, y te alabamos. Con cada palabra, una historia de redención se tejía, y la victoria era evidente no solo en el campo de batalla, sino en los corazones que se unían para siempre. El pueblo de Israel, junto con sus recién hallados aliados, se despidieron de sus viejas divisiones, celebrando la promesa de un nuevo comienzo. Caminarán juntos en la luz, murmuró el ángel que una vez había hablado a Safira, pues el amor ha triunfado sobre el temor, y el poder de gracia de Dios se ha manifestado en medio de ellos. Safira contempló la escena, su corazón lleno de gratitud. El propósito que antes parecía un misterio ahora pertenecía a un presente lleno de esperanza. Hoy, sabemos que la batalla más grande no es alzar espadas en conflicto, sino unir corazones en amor. Este será el legado de nuestro Dios. Su voz resonaba con alegría mientras la multitud se unía en alabanza, un cántico de libertad que se alzaba hacia el cielo. El viaje de redención había comenzado, sentando las bases de una historia que perduraría en generaciones. Moisés, quien había guiado a su pueblo a través del desierto, sonrió al ver que el pacto de Dios era más fuerte que cualquier adversidad. Era el cumplimiento de una promesa: juntos, serán un faro de luz para las naciones. Y así, el eco del amor divino resonaba por todas partes, abriendo nuevos caminos para un pueblo unido en la fe, comprometido a seguir el propósito de Dios. Este era el legado que Safira había recibido, y, consciente de su importancia, comprendía que este era solo el primer capítulo de un futuro brillante, lleno de promesas renovadas y de la gloria divina que siempre habría de estar con ellos. Con un espíritu lleno de júbilo, el campamento de Israel celebró la obra del Señor aquel día, uniendo sus voces en un solo clamor de alabanza. Gracias, Jehová, por tu amor y fidelidad. Hoy hemos aprendido que la verdadera victoria es amarte y amarnos unos a otros. Entonces, una respuesta vibrante del cielo se sentía en sus corazones. Un nuevo relato de redención comenzaba a desplegarse, transformando la historia de un pueblo para siempre. Así, el fin de un capítulo a su vez se convirtió en el inicio de un viaje eterno con el amor de Dios como guía. La historia estaba lejos de terminar, muchas más maravillas y misterios aguardaban en el horizonte, listos para ser revelados a aquellos que caminaban en fe y esperanza.